Buenas noches, amigos. Estamos aquí nuevamente en esta segunda parte de nuestro podcast, en donde el centro de nuestra charla es la obra de José Donoso, Un lugar sin límites. Para esta segunda parte tenemos a invitadas especiales como Kelly Jara, Fernanda Fuentes y Victoria Bacaro. Bienvenidas, queridas amigas. ¿Cómo están? Muchas Hola gracias, Juan, Juan. hola, muchas gracias por la invitación. Qué gusto estar nuevamente con ustedes. Hoy tenemos en nuestra charla la obra que ya nos habíamos deleitado con ella, El lugar sin límites, pero ahora desde un ámbito, desde una visión cinematográfica. Recordemos que esta producción fue allá por los años de 1977, cuya dirección fue de Arturo Ripstein. Esta obra, cabe destacar, que es una adaptación mexicana. Pues dentro de la obra tenemos a artistas de renombre, reconocidos, como Gonzalo Vega, en el papel de Pancho, Roberto Cobo, la Manuela, Ana Martín, la japonesita, Lucha Villa, la japonesa, Fernando Soler, Don Alejo y Carmen Salinas. ¿Quién no conoce a Carmen Salinas en el papel de Lucy? Esta producción, basada obviamente del escritor chileno José Donoso, Lugar sin límites. Bueno, sin más preámbulos, empecemos. ¿Ya están listas, chicas? Sí. Bueno, Sí, quiero que comencemos nuestra charla haciendo como un paralelo entre la obra escrita de José Donoso y esta producción cinematográfica. Ustedes, al comparar estas dos, ¿ustedes qué elementos creen que se conservaron y cuáles son los cambios que hubo? A ver, ¿qué? Cuéntame. Bueno, para empezar, en ambos lugares, en el libro y en la película, esta trama se desarrolla en El Olivo, que es un pueblo imaginario en el que habitan los protagonistas, ¿no? La Manuela, que es de travesti, dueña del burdel del pueblo, está Pancho Vega, la hija y también nosotros, la hija de la Manuela, la japonesita y también estos otros personajes que más adelante vamos a ir mencionando. Eh, una parte que fue importante para mí, porque lógicamente en el textual, en el papel, no se escucha, pues uno de los límites que tiene su narrativa frente al cine es la música, ¿ya? Porque la musicalidad puede causar una experiencia diferente al momento de leer. Claro. Entonces fue muy grato después de leer el libro poder ver la película y poder asociar otras voces que no sean las de nuestras cabezas con los personajes, ver el comportamiento, eh, los gestos, las expresiones también de estos protagonistas. Eh, También la imagen, por ejemplo, en la película existe el movimiento, ¿no? Exacto. Podría ser que de un momento a otro eh, transcurre el tiempo, nos vemos cómo se cambia de un escenario a otro y nosotros asumimos que ha ocurrido algo, va a suceder algo. Sin embargo, en la parte, en el libro, eh, existe más bien esta lectura que la lectura revela las acciones, nos enseña motivos, conflictos, ya. También como enriquece un poco el dramatismo. El cine enriquece el dramatismo por la parte del movimiento y sonido, pero en el libro podemos nosotros ir deduciendo lo que va a pasar por ¿cómo se llaman esto? Las pistas, se podría decir, que deja el autor, ¿no? Entonces, esto para mí fue algo importante, ¿no? Y que tú ya que mencionaste lo de la dramaturgia, es interesante ver cómo el guión para cine fue un trabajo en equipo, ¿no? En donde el mismo José Donoso participó.
Gracias, Kelly, por tu aporte. Fernanda, ¿tú qué nos puedes decir? ¿Qué elementos se conservaron y qué cambios notaste tú? Hola. eh, Hola, Fernanda, ¿cómo bueno, estás? bueno, yo considero que en lo personal considero que la adaptación cinematográfica sí estuvo bastante lograda. Pienso que los protagonistas, los actores, sí, sí lograron como que representar bien a los personajes del libro. Y también porque el texto estuvo escrito con estas especies de formas de guión. Creo que eso hizo también ayudar a la adaptación como tal hacia el cine. Eh, lo que me gustó también es que sí eh, tuvo esta como visión, como enfoque hacia el personaje este, hacia el personaje de la Manuela, porque lo que trataba, o sea, lo que trató el, el cineasta Ripstein es como que demostrar esa parte precisamente de lo que el tema en sí consistía de la reflexión social y psicológica con respecto a la homosexualidad. Y creo que sí se vio muy, muy marcado eso, y aparte de que estábamos hablando de los años de 1988, o sea, como que sí trataron de reflejar esa parte que yo considero que es importante. Para mí sí eh, obtiene bastante, o sea, sí, sí tiene reflejados todos los elementos. Y, Listo, gracias, Fernanda. Muy importante tu punto de vista. Victoria, ¿tú qué opinas? Se le- se- Hola, Juan. ¿Qué tal, Vicky? ¿Cómo estás? ¿Tú crees que se conservaron elementos de la obra escrita, de la obra literaria? No, claro, por supuesto. Obviamente eso se ve en los nombres, eso se ve en el nombre del pueblo incluso. No, pero yo digo que me parece súper importante eh, este, esta adaptación en específico, porque a pesar de que ocurre en un lugar diferente y los personajes hablan de una forma diferente, y se comportan de formas diferentes, yo pienso que en sí toda la película es una crítica a Latinoamérica, cómo trata a las disidencias, ¿no? Porque obviamente algo que ocurre en Chile y que pensamos que ocurre en Chile cuando al principio leemos la novela, ocurre en México y ocurre también en muchas otras partes, entonces transforma esta historia que ocurre en un pequeño lugar olvidado de Chile en una historia universal, ¿no? Y eso, y pienso que es un mensaje súper, súper potente para, no solamente para las generaciones de esa época, sino también para las generaciones que vemos la película ahora y las que la verán después de nosotros, de nosotras. Gracias, Vicky. Con base a lo que acaba de decir Vicky, podríamos abordar ya nuestra segunda interrogante. Vicky nos hablaba sobre que esta obra tenía una crítica a Latinoamérica. ¿Ustedes qué opinan? En la película, en la producción cinematográfica, ¿se mantiene fiel al espíritu de José Donoso en su obra o cree que se perdió algo? Kelly, ¿tú qué opinas? Claro, yo lo que pude notar fueron ciertos, como pequeños detalles, ¿no? Aparte de lo que mencionaba Vicky, esto del país donde se desarrolla en los conflictos originalmente, eh, hay pequeños detalles. Por ejemplo, cuando mencionan en primer instante en el que la Manuela se encuentra con el dueño del pueblo, que se le llaman así, entonces en el libro se lo percibe de una forma diferente que en la película. En el libro es un poco más jocosa, es un poco más, eh, Bien, muy bien. ¿Y tú, Fernanda, qué perdón, opinas? eh, perdón, perdón, me fui por un momento.
Bueno, ya, en la película, Dime, es dime un qué. poco y en la película como que transcurre un poco más rápido este encuentro entre la Manuela y el dueño del pueblo con sus perros, porque hace referencia a que los perros se lo podrían comer a ella, pero a él, pero menciona que preferiría que se lo coma este señor, el dueño de los perros, ¿no? El dueño del pueblo. Entonces, sí que es un poco más graciosa en cierta parte por la película, ya que se puede ver a los personajes y que de alguna manera causa, eh, da un poco de gracia. Perfecto, perfecto. Fernanda, perdona que te haya cortado. ¿Tú qué opinas? ¿Se conserva el Eh, espíritu o piensas que de pronto se perdió algo al hacer una producción cinematográfica? yo considero que sí, sí conserva bastante el espíritu de la obra original. Eh, por lo mismo que comentaba en antes, y, eh, la forma como está escrito el texto como que ayudó bastante y sobre todo porque el director eh, lo que quería enfocar era como que el texto es mal que sufren la eh, no, homosexual. Entonces sí considero que se mantiene, si cambia alguna otra cosa, sí se mantiene fiel al espíritu de lo que Donoso quería transmitir. Gracias, Fernanda. Vicky, Yo sí creo que se mantuvo bastante fiel la película al espíritu de la novela. O sea, siempre va a haber un riesgo en toda adaptación de que algo se tiene que cortar, algo se tiene que perder, eh, pero en realidad yo pienso que toda esta historia que se centra es en la figura de la Manuela y de su enajenación con este hombre que es un típico macho, eh, ¿no? Entonces es como que, y esta necesidad de amor, y esta necesidad de ser aceptada, ¿no? Y esta necesidad de ser querida, yo pienso que son capturadas bastante bien, en especial que yo admiro muchísimo a Roberto Cobo, que es un actor fenomenal y que fue un pionero no solamente en el cine mexicano, sino también en la representación de personajes LGBT en el cine de México y en el cine latinoamericano. Entonces, para mí, yo pienso que eso trasciende cualquier corte que se pueda hacer, cualquier espacio que se pueda dejar en blanco, cualquier interrogante que al final eh, cualquiera, cualquier espectador puede tener de la película. gracias. Finalmente, ¿ustedes creen que en la película, obviamente, en un contexto mexicano, tuvo alguna, ¿cómo lo puedo decir? Un bajón de nivel, porque recordemos, José Donoso, chileno, la película mexicana, un contexto que obviamente ellos no pueden ocultar, ¿no? La, la, la sociedad mexicana, aunque es Latinoamérica, pero también tiene rasgos muy propios. ¿Ustedes creen que la idiosincrasia bajó, por decirlo de alguna manera, el nivel de la obra de José Donoso? No, yo no, yo no creo que le haya bajado, como lo mencioné anteriormente, ya Fernanda y Vicky, tuvieron un gran acompañamiento al momento de hacer la película. Entonces, y también como lo dice Vicky, que ciertas cosas se pierden, ¿ya? Por la extensa de la obra, que tal vez algunos elementos no vayan a ser entendidos de una forma a la que uno lee un libro que una película. Aunque se podría decir que una película es más fácil colocar ciertas cosas en vez de escribirlas, pero pues siempre es necesario ver ver qué elementos funcionan mejor en una película para que cambie, para que siga el hilo del libro y se lo siga haciendo fiel, pero para que al mismo tiempo atrape al público que va a ver una película y no a leer. Entonces yo no creo que se pierda nada, la verdad me gustó mucho, es un libro y importar eso.
el país en el que está. Exacto, exacto, como que reafirmó algunas cosas. Gracias. Kelly, Fernanda. Yo pienso que no, porque si lo revisamos un poco, México es uno de los países que tiene buenas producciones cinematográficas. Y a pesar de que en los años 1977, más o menos por ahí, estuvieron en una crisis de cine precisamente, y entonces habían como que bajos presupuestos para la película, y pese a eso, eh, pudieron hacer un buen trabajo cinematográfico con respecto a El lugar sin límites. De hecho, por algo ganaron el premio Ariel en 1978. Entonces, pienso que sí estuvo bien logrado y que lo hicieron bastante bien. Exacto, 4 premios Ariel. Sí. Perfecto, gracias. Victoria, ¿tú qué opinas? Tú que metiste el dedo en la llaga cuando dijeron que la obra era una crítica a Latinoamérica. Imagina, ese cambio de contexto reafirmó o no reafirmó el espíritu de esta obra. Para mí, o sea, fuera del contexto que ocurre en la novela, que es obviamente un contexto chileno, vemos cómo los personajes hablan como personas de Chile, ¿no? Y todo ocurre dentro de este ambiente político, que también se traduce muy bien a México, ¿no? Que es algo que al principio, cuando yo vi la película por primera vez, me sorprendió. Este, la película aborda muy bien todos los temas que se tocan y que están tocados y que traspasan la novela de Alonso. Entonces yo no pienso que lo baja de nivel por ningún modo. En todo caso, yo pienso que es la película en sí traduce un mensaje que va más allá de fronteras políticas y de fronteras incluso ideológicas, de fronteras eh, sociales, ¿no? Entonces, me parece súper interesante cómo también Ripstein tomó estos elementos de la novela, en particular, por ejemplo, lo del beso, que ocurre ya al final, la muerte de la Manuela, como y los tradujo de una forma tan severa y tan impactante. Exacto. Bueno, producción me dice que ya tenemos muy poco tiempo, así que vamos despidiéndonos. Muy agradecido al público. Hoy estuvimos con Kelly, con Victoria, con Fernanda. Un mensaje final para terminar. Si nos recomiendan o no recomiendan esta obra, ¿qué dice? Díganos al público. Sí, sí la recomendamos. Fernanda dice que sí. Kelly, ¿la recomiendas? Por supuesto, primero, o sea, a mí fue el primer libro de la película, ambos en Bien, Victoria. No, yo también creo que hay que primero leer la novela y de ahí ver la película y comparar una con la otra. Yo pienso que eso es lo más divertido de poder leer y también ver al mismo tiempo. Pues amigos que nos están escuchando, ahí está. La propuesta es, recomendamos ver esta película y como dijo Vicky, sin perder de vista el libro original. Muchas gracias, buenas noches con todos, gracias nuevamente y esperemos que nos veamos nuevamente en una próxima podcast. Bye. Chao. casa. Chao.